Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de modelismo y maquetas. Mi nombre es Juan López y en este vídeo proseguimos la construcción del Endeavour. Hoy nos vamos a ocupar de la colocación de la cubierta de proa, de la colocación de la cubierta de popa, además de empezar a darle forma a la estructura del casco con la colocación de los refuerzos de la zona de la popa del casco. Vamos a tratar que sea un vídeo corto, ya que muchos de los trabajos son repetitivos, como en el caso del capítulo anterior donde colocábamos la cubierta principal, pero hay ciertos detalles que tenemos que tener en cuenta para que no metáis la pata como lo he hecho yo, ¿de acuerdo? Así que quedaros conmigo hasta el final y sin más lío, o sin más rollo mejor dicho, vamos al lío. Para empezar a trabajar a colocar el castillo, la cubierta de popa, vamos a necesitar el mamparo. Es una de las piezas que nos quedó en las planchas de corte por quitar y ahí podemos localizar la pieza. Es la pieza 19. Pues bien, una vez que tenemos la pieza ya localizada, procedemos a su corte o a su extracción de la plancha de corte que nos había quedado pues de cuando sacamos las cubiertas. Una vez completada la extracción de la pieza, comprobamos que es correcto el corte y si no, pues con un cúter o con una pequeña lija pues vamos eliminando rebabas e imperfecciones que hayan surgido pues del corte con láser. Una vez llegado a este punto, comprobamos que la pieza tiene una pequeña curvatura, ¿vale? Esto no es porque el kit sea ni bueno ni malo, sino porque simplemente la madera cuando se seca y sobre todo si es una madera tan fina y el contrachapado tiende a pasarle eso, pues suelen tener pequeñas curvaturas, ¿vale? Decidme en los comentarios si queréis que veamos un vídeo sobre cómo eliminar esas curvaturas en paneles de contrachapado, sobre todo más grandes, porque en este no vamos a tener problema. Si lo queréis, dejadmelo en los comentarios y lo vemos. Pues bien, ya sabemos que esa curvatura tendremos que eliminarla. Y antes de nada, siempre vamos a intentar poner la pieza en su sitio para ver que encaja, que no hay problema, y intentar siempre, cuando colocamos una pieza en un barco tan complicado como este, ir 3 o 4 pasos por delante, porque esta pieza hará que encaje encima de ella el castillo la cubierta de popa. Y si no vamos pensando en el siguiente paso que tenemos que hacer en la construcción, pues seguramente nos dará problemas o nos encontraremos problemas después. Pues bien, una vez que tenemos ya esto más o menos colocado y localizado, con cola blanca y con la ayuda de un pincelito vamos a proceder a forrar el mamparo, ¿de acuerdo? Lo vamos a forrar exactamente igual que hemos forrado la cubierta, así que esto no tiene ninguna historia más. Son 2 piezas de forro, las colocamos una encima de otra, comenzando por abajo haciendo que coincida con el filo para evitarnos un corte, más que nada, y simplemente colocar, pegar y dejar que seque. Una vez que tenemos ya seco el mamparo y además con los sobrantes ya recortados, ¿vale? Pues vamos a aplicar cola, pues lo vamos a poner ya en su sitio. Pues bien, una vez que ya lo tenemos encolado, vemos las 2 ranuras más grandes que hay en la cubierta principal, que pega a los soportes de la cubierta de popa que tendremos que colocar después, ¿vale? Entonces, pues colocamos el mamparo. Es interesante, pero bueno, en este caso da exactamente igual. Es interesante, como digo, que os entre con una cierta presión, ¿de acuerdo? Lo cual os va a ayudar a mantener que sea totalmente perpendicular. Y con la ayuda, madre mía, cómo estoy hoy. Y con la ayuda de una regla, comprobamos, como veis, que está totalmente a escuadra, que está totalmente perpendicular. Ahora, ayudándonos de la regla y de unos pequeños sargentos, es cuando vamos a tener que corregir la pequeña inclinación o la pequeña desviación o la curvatura que tenía este mamparo, para dejarlo perpendicular tanto en horizontal como en vertical. Como la cola blanca de carpintero nos va a permitir un cierto juego antes de secarse, pues nos aseguraremos que todo queda perfecto una vez incluso puesto los sargentos, porque al hacer fuerza con los sargentos podemos doblar el mamparo, ¿de acuerdo? Pues antes de dejarlo ya por acabado el trabajo, bueno es que volvamos a comprobar que todo está perfecto. Una vez que tenemos ya la pieza totalmente seca, vamos a pasar a la colocación de los baos sobre los que irá la cubierta de popa.
El proceso es el mismo que vimos en el vídeo anterior, así que no lo vamos a repetir. Medimos, cortamos y pegamos cada uno de los 4 listones de 4×4 con los que vamos a formar los vaos de la cubierta de popa. Como ya hemos dicho, esto ya lo hemos hecho en el vídeo anterior. La realización de la cubierta de proa, es exactamente igual. Como veis, tiene dos vaos y el mamparo en esta ocasión, en vez de hacerlo con un mamparo ya hecho de por sí, pues vamos a usar los mismos listones de 4×4 forrados que usamos para hacer los vaos. En este caso son solo 2 y el trabajo es exactamente igual, así que no lo vamos a repetir. Ahí los veis, ya los 2 vaos en los que va apoyada la cubierta de proa ya colocados, ¿vale? La única diferencia es que el primero pues va también forrado y aprovecharemos ese forro para tapar el hueco que hay entre el primer vao y la cubierta. Bien, una vez que ya tenemos esto, presentamos el forro y ahí podéis ver en el plano detalle que queda un pequeño hueco entre el forro, hay una curvatura. Bien, esa curvatura la vamos a corregir ahora con sargentos y con alfileres. De esta manera, el primer listón, que es el que más se ve, aunque ahí se va a ver poco, pero bueno, es el que más se ve, vamos a hacer que coincida exactamente con el ángulo o la forma que tiene la cubierta. Como veis, lo fijo con mordaza al final y donde tiene una pequeña curvatura, con los alfileres pues lo esfuerzo para que se adapte a la forma de la cubierta. Lo dejo que se seque y ya está preparado. Una vez con todos los soportes ya listos, pasamos a extraer las partes de la cubierta, ¿vale? La cubierta de proa y la cubierta de popa. Nos vamos a la plancha de corte, las cortamos, las lijamos, exactamente igual. Bien, llegados a este punto solo voy a mostrar esta porque tiene una peculiaridad. Veis, tiene un agujero, un orificio que está descentrado, que no es como en las otras que da igual ponerlas para un lado que para otro. Es importante que el orificio quede a la izquierda en relación mirando a la proa del barco, ¿de acuerdo? Así que antes de empezar a forrarlo con el forro con el que vamos a simular la tablazón de la cubierta, pues marcamos cuál es la parte que va a ir para arriba. Simplemente para tener en cuenta que ahí es donde vamos a tener que realizar el forro. Por lo demás, una vez que tenemos esto claro, pues es exactamente igual y como digo, tampoco lo vamos a repetir. Podéis ir a los vídeos anteriores para ver cómo forramos las cubiertas y cómo simulamos las tablas y los clavos. Una vez que tenemos ya las 2 cubiertas listas, ¿vale? Pues pasamos como siempre a presentar la pieza antes de colocarla, ¿de acuerdo? Simplemente la tenemos presentada, ya que estas piezas van a tener una serie de ranuras en las que van a tener que coincidir y esas ranuras van a tener que coincidir todas. Esta primera es fácil porque son solo 2. La siguiente es un poco más complicada y como veréis tendremos que ayudarnos de sargentos para colocarla. Pues bien, con los vaos ya una vez que los tenemos encolados más el soporte de proa, ya vamos a conseguir apoyar la cubierta en cada una de las ranuras. Como digo, las ranuras van tapadas, van ocultas, con lo cual no se van a ver y tenemos que hacer que coincida. Es un poco, si hemos ido con cuidado y hemos ido haciendo las cosas con un poco de, como hemos dicho antes, mirando los pasos posteriores, pues más o menos os debería coincidir sin problemas. No os preocupéis por los sobrantes son normales, ¿de acuerdo? Y los tendremos que eliminar cuando le demos el lijado antes de empezar a poner las tracas y a forrar el casco, ¿de acuerdo? En principio, esto debería quedar de esta manera. La colocación de la cubierta de popa es más complicada. Vamos, más que nada pues porque hay que hacer una cierta curvatura y además pues son más los vaos que tenemos que hacer que coincidan con sus respectivas ranuras. Pero bueno, con un poco de paciencia y la ayuda de unos sargentos vamos a hacerlo. Vamos encolando los vaos y una vez que los tenemos todos encolados pues ponemos la cubierta en su sitio, haciendo coincidir cada una de las ranuras de la cubierta con cada una de las cuadernas y cada uno de los vaos que hemos puesto. En la parte del mamparo tiene que caer justo a la mitad, ¿vale? Así que con un poco de paciencia y vamos metiendo poquito a poco
Y ayudándonos de sargentos vamos dejando todas las piezas en su posición definitiva, ya que estas piezas van forzadas, ¿de acuerdo? Y van forzadas porque tienen una curvatura, la misma cubierta tiene una curvatura ascendente en dirección a popa y además tienen que encajar cada una en su sitio. Como digo, con paciencia y con un poco de cuidado y la ayuda de un montón de sargentos, pues podéis hacer que todo coincida. Y de esta manera más o menos tiene que quedar colocado la cubierta posterior, ¿vale? La cubierta de popa. Pues vale, una vez que tenemos ya la cubierta de popa en su sitio, solo nos queda, para acabar el vídeo de hoy, colocar los refuerzos de popa, ¿vale? Del espejo de popa. Estos son la pieza 29, son 4 piezas que los recortamos, si os acordáis, y si no vais a verlo en el primer vídeo, cuando numeramos las piezas de la primera plancha de corte. Para colocarlos, simplemente lo mismo, cola y encajan perfectamente en su posición. Estos refuerzos los vamos a colocar por pares, van 2 a babor y 2 a estribor. Pues bien, una vez que ya tenemos cada par puesto, reforzamos o afianzamos su colocación con un sargento y listo, ya solo nos queda dejar que se seque todo el conjunto. Quedando de esta manera colocadas las 3 cubiertas una vez que hemos retirado ya todos los sargentos y la cola se ha secado. Y bueno amigos, con esto llegamos al final del vídeo. Como veis, ha sido un vídeo cortico en el que hemos destacado o hemos querido destacar los aspectos más relevantes o distintos de la colocación de estas 2 cubiertas, pues para que tengáis una idea de más o menos cómo tenéis que ir enfocando este tipo de proyectos. Como siempre, muchísimas gracias por llegar hasta aquí, dadnos un like si te ha gustado.